Muy buenos días para todos. Sean ustedes bienvenidos a esta nueva sesión de Conéctate con el MEN, un espacio especialmente diseñado para compartir todos los aspectos relevantes que nos permiten avanzar y mejorar en la prestación del servicio educativo. Queremos agradecer hoy a todos los equipos de las Secretarías de Educación que hoy se conectan. Tenemos más de 45 entidades territoriales en este momento acompañándonos. También un saludo muy especial a todos nuestros coordinadores, rectores y directores de las instituciones educativas que hoy se conectan a través de las diferentes redes sociales. Ya tenemos en este momento enlazados a Caquetá, Neiva, Putumayo, Risaralda, La Guajira, Medellín, Santa Marta, Huila, Barranquilla, por mencionar algunas de las entidades territoriales que ya tenemos hoy acá en este espacio tan importante. Hoy, como siempre, nos acompaña también nuestra viceministra de Educación, la doctora Constanza Alarcón, quien siempre se hace presente en estos conectantes con el MEN y quien está hoy conectada desde Ipiales, acompañándonos nuevamente en esta sesión. Trabajaremos tres temas muy importantes en este momento que son de interés de todas las entidades territoriales y de nuestras secretarías de educación. Tendremos un primer espacio para abordar el tema de avances en presencialidad, siendo este un tema siempre prioritario e importante, hasta lograr que todos nuestros niños, niñas, jóvenes y adolescentes retornen al 100% a nuestras aulas. También les hablaremos de los avances en los sistemas de información y para este tema tan importante nos acompañará nuestro querido director de fortalecimiento a la gestión territorial, el doctor Javier Augusto Medina. Luego tendremos un segundo momento en donde les contaremos sobre todos los avances de educación inicial desde el marco de la atención integral y cerraremos con nuestro coequipero de aliado estratégico de GRESA. Ya tenemos en este momento conectada a la doctora Constanza Alarcón, nuestra viceministra de Educación. Doctora Constanza, bienvenida en este nuevo espacio de Conéctate con el MEN. Gisela, muchas gracias. Un saludo para ti, para todas las personas que nos están acompañando. Tal como lo hemos venido informando en diferentes momentos, este espacio del Conéctate está intercalado para que sea direccionado, dirigido, orientado, intencionado quincenalmente para nuestros directivos docentes, coordinadores, rectores. De golpe algunos maestros se pueden conectar y obviamente también personas de las secretarías de educación. Pero hemos definido que necesitamos de manera clara, directa, tener un espacio de interlocución permanente con el equipo de los líderes pedagógicos que tienen nuestras instituciones educativas, con todos y cada uno de nuestros rectores, rectoras, directivos, docentes, coordinadores rurales, que son las personas que bajo su liderazgo, bajo su gestión, hacen posible que todas las líneas de política, de lineamiento, de intencionalidades, de situaciones relacionadas con el sector pasen directamente en una institución educativa. Así que es una agenda especial, pensada directamente en fortalecer, orientada a fortalecer directamente la gestión de los líderes, de los rectores y de los directivos docentes en las instituciones educativas. Esto se desarrolla, rectores, en el marco o como una de las estrategias de la Escuela de Secretarías. La Escuela de Secretarías es esa gran apuesta y transformación institucional que nos permite hoy entender que la gestión educativa es un tema de aprendizaje permanente, es un ejercicio de interrelación entre el ministerio, la secretaría, las instituciones educativas, las sedes educativas, con todos los actores y todos los miembros de la comunidad educativa. Y dentro de la Escuela de Secretarías hay varias estrategias. Hoy, digamos, particularmente hablar de la Escuela de Liderazgo como esa posibilidad que hemos venido trabajando con ustedes para fortalecer las habilidades y competencias que ustedes tienen para desarrollar su cargo, pues es lo que enmarca sesiones como la que estamos desarrollando el día de hoy. Les habló antes de la intervención mía, estuvo con ustedes directamente Grisela Monroy. Grisela es la persona, la profesional que venía acompañando directamente desde hace un largo tiempo estuvo en la administración temporal que nos apoyó
en una de las ETC del departamento de La Guajira, concretamente en la entidad territorial de Riohacha. Y hace unos meses para acá nos venía acompañando como líder territorial. Hoy asume el cargo que tenía Claudia Milena Gómez, que es el cargo de subdirectora de fortalecimiento institucional, y por eso le damos también la bienvenida. Y es una persona, por el nivel de relacionamiento que tiene con las entidades territoriales, con las instituciones y por la condición misma de su cargo y el apoyo y trabajo conjunto que desarrollan con Javier Medina, director de fortalecimiento, una persona que es importante que ustedes la identifiquen claramente por ese nivel de interacción. Ese cargo lo venía desarrollando Claudia Milena Gómez, quien desde el día martes de esta semana ocupa el nuevo cargo de directora de calidad del Viceministerio de Educación Preescolar, Básica y Media. A ellas dos nuestra bienvenida y un saludo y una muy buena energía para desempeñarse en los retos que ahora en este momento tienen. Grisela ya nos explicaba el tema de la agenda. Yo quiero invitar rápidamente a dos de nuestros directores, a Solindira Quiseno, directora de cobertura, y a Javier Medina, director de fortalecimiento, quien lidera también este espacio, para que nos hablen inicialmente y nos den un avance rápido de cómo es que estamos o hemos venido ya solucionando los temas relacionados con el data center del Ministerio de Educación. En la sesión pasada nos comprometimos con las secretarías de educación que íbamos a dar un parte de avance. En este momento prácticamente hay normalidad, así que rápidamente nuestros directores, si nos ayudan, creo que ellos ya están en máster. Javier Medina, si estás conmigo, nos comentas los avances en humano y todo el sistema de información y la plataforma de manejo de información con los profesores. Viceministra, buenos días, y todos los compañeros de la mesa. Grisela, bienvenida. Un saludo muy especial a todos los secretarios, secretarias de educación, equipos de las secretarías y especialmente a los rectores, nuestro principal destinatario de este espacio de Conéctate con el MEN. Sí, efectivamente compartimos la noticia desde hace ya pues un mes, el comienzo del mes y finales, perdón, del mes de octubre se reactivó todo lo que tiene que ver con el aplicativo humano, y en la presente semana se restablecieron los demás sistemas de información, es decir, CIMAT, CIPI, CIMPADE, CINET y NET Docente, los cuales han venido operando de manera normal. Reiterar que por supuesto todos los equipos del ministerio, todo lo relacionado con la gestión de cobertura y otros aspectos que tienen que ver con estos sistemas de información, desde la dirección de cobertura, desde la oficina de tecnología, desde la dirección de primera infancia, la oficina asesora de planeación y demás dependencias, estamos con la total disposición para atender las inquietudes que les pedimos sean canalizadas a través de las secretarías de educación en este proceso de volver a la normalidad de la operación de los sistemas. El balance es positivo durante estas semanas de restablecimiento y esperamos que así continúe de manera normal. Básicamente este es el reporte, viceministra. Solindira, por temas se nos corrió la agenda, está en este momento en un viaje, entonces no nos va a poder acompañar, pero el mensaje es este. Muchas gracias. Javier, mil gracias. Clara la información. Igual también informar y volver y recordar a nuestros rectores y a las personas que nos estén acompañando que ustedes todo el tiempo saben y conocen que los canales de comunicación del ministerio han estado abiertos. Son canales de comunicación que permanecen en plena disposición para poder atender llamados, solicitudes, preguntas, inquietudes. Generalmente se canalizan a través de las secretarías de educación, pero realmente tenemos una capacidad de respuesta muy rápida frente a todo este esquema y este ejercicio de respuesta hacia las entidades territoriales a cualquiera de sus niveles, sea ya con las secretarías de educación o con las instituciones educativas. Nosotros queremos centrarnos hoy, como era el compromiso, en 3 elementos que son fundamentales en el tiempo que tenemos para poder hablar con ustedes sobre aspectos académicos, aspectos de fortalecimiento de la calidad educativa que son fundamentales en este momento para cerrar el año escolar y darle apertura
al siguiente año escolar. Primero, el tema relacionado con la presencialidad. En los temas de presencialidad, recordar nuevamente que el ejercicio sigue avanzando de manera progresiva, sistemática y en este momento mucho más concentrados en aquellos espacios y en aquellos, condiciones o situaciones que han ameritado una intervención, un seguimiento, un esfuerzo adicional. Nosotros estamos seguros que con el apoyo de ustedes, de los directivos docentes, vamos a lograr cerrar el año generando las condiciones para la apertura del 100% de la matrícula en presencialidad. Estamos esperando cuáles van a ser las nuevas orientaciones, si se extiende la medida de emergencia sanitaria y si ello se da, muy seguramente hay orientaciones ya específicas al país en materia de bioseguridad. Hoy tenemos unos esquemas de vacunación que cada vez facilitan mucho más el acercamiento a la posibilidad de inmunidad total. Las condiciones de bioseguridad, los hemos dicho todo el tiempo, son condiciones que requieren esfuerzos permanentes, no solamente en los temas de pandemia, sino un ejercicio ya que incorpore a la cultura de la institución educativa. Los temas de ventilación, de lavado de manos, deben ser prácticas que acompañen siempre, bajo la orientación de ustedes como directivos docentes, las prácticas propias de las instituciones educativas en materia de convivencia y de hábitos adecuados de salud. Hoy la reforzamos por las condiciones asociadas al COVID-19, pero que evidentemente sobre este espacio, sobre este ejercicio, esperamos que queden reincorporadas ya frente a las prácticas que deben acompañar con o sin condiciones de pandemia la situación relacionada con las instituciones educativas. Y estamos esperando frente ya a los resultados en materia de vacunación, en el entendido que hoy ya el 100% de la población mayor de 3 años en el país puede contar con esas condiciones. La disponibilidad de los biológicos es total. Si ustedes lideran campañas de vacunación integrales para las familias, para los niños, inclusive vacunación no solamente de COVID, hace 8 días lo avisamos, lo dijimos, y es que las secretarías de educación están dispuestas a generar todas las condiciones y hacer los dispositivos para que sean las instituciones educativas el epicentro donde se desarrollen esas jornadas de vacunación. Así que los invitamos a que ustedes sean los líderes que realmente hagan posible que esas condiciones que hoy, con las que cuenta el país, se materialicen en las instituciones educativas. Ya claramente no hay ninguna condición que exima, que justifique o que lleve básicamente a generar posibilidades de no retorno a la presencialidad. Estamos esperando análisis de evidencia científica, análisis de orientación de la entidad rectora del proceso, que es el Ministerio de Educación, del Ministerio de Salud y Protección Social, para que nos diga cómo nos vamos a comportar en materia ya de distanciamiento físico y así poder hacer los ajustes a que haya lugar en materia de aforos. Ese era un primer tema que queríamos trabajar con ustedes. El segundo tema en el cual voy a hacer referencia, antes de darle la palabra nuevamente a Grisela para que introduzca los 2 bloques centrales que tenemos de trabajo el día de hoy, es un llamado nuevamente, como ustedes lo saben, todos los años, ya por normativa, a aspectos relacionados con el desarrollo del día E, al igual que el año pasado, y particularmente por las condiciones de pandemia, pero principalmente por la orientación que hoy tenemos en materia de evaluar para avanzar, como la estrategia nacional que va a apalancar los temas relacionados con acciones de mitigación de los efectos de la pandemia sobre el aprendizaje de los niños, como un mecanismo básico para que nosotros, al interior de cada institución educativa y de cada aula, podamos tener la posibilidad de acompañar a nuestros maestros en un ejercicio de planeación pedagógica intencionada, con claros principios de flexibilidad curricular, basada en el proceso y en el aprendizaje de cada niño, entendiendo que el proceso educativo debe tener en la pandemia una posibilidad de reflexión a fondo de lo que es ese acompañamiento del maestro en cuanto al proceso de cada niño.
mirábamos y hablábamos en algunas sesiones con las secretarías de educación sobre la crisis y la angustia que nos está generando el reporte que nos están entregando algunas secretarías de educación de instituciones educativas que están llevando a reprobar más del 40% de los niños. Y ahí nosotros sabemos que solamente la acción decidida de ustedes, responsable y conocedora de la acción educativa, es la que va a impedir que pase una catástrofe de esas a nivel educativo que incremente los efectos que se están generando en este momento a nivel o que se han generado en la educación por los temas de pandemia. Son ustedes los responsables de entender, liderar y llevar a cabo acciones que le permitan a un maestro ser coherente con esos principios básicos que la Ley 115 nos pone en torno a los temas del desarrollo integral de los niños, a las finalidades propias de la educación orientadas hacia el desarrollo humano. Y ahí en eso hay que entender las condiciones propias de contexto, la historia y la situación particular de cada niño, la vinculación de la familia, el esfuerzo adicional que se ha tenido que hacer y que se tiene que seguir haciendo para poder garantizar continuidad en el proceso educativo de los niños. Ahí somos nosotros los que vamos a generalmente honrar esa autonomía que la Ley 115, después de un ejercicio, un debate a nivel nacional muy importante y una gran movilización, hoy tiene como herramienta fundamental para darle identidad al sistema educativo colombiano. Así que esperamos contar con ustedes para poder garantizar que esos procesos de acompañamiento no se vean en efectos y condiciones que lleven y que lastimen mucho más estas condiciones de salud mental de nuestros niños, de condiciones de autoestima, de imposibilidad de seguir avanzando en un proceso que realmente se mueva hacia poner en el centro la condición de aprendizaje de cada niño como eje central de nuestra gestión. Y para ello entonces también el Ministerio, entre otras herramientas y dentro de esa gran apuesta nacional de evaluar para avanzar, diciéndoles y comentándoles que al día de ayer son cerca de 130.000 maestros que ya están inscritos en la plataforma, con quien ya empezamos a trabajar cerca de unos 80-90.000 maestros para poder llevar a cabo un ejercicio fundamental de poder acompañar a los maestros en lo que es el proceso de análisis, apropiación y comprensión de los resultados de la evaluación, de evaluar para avanzar. Recuerden que la valoración de aprendizaje que estamos haciendo en el marco de evaluar para avanzar ni se reduce solamente a la aplicación de la prueba, ni se debe quedar solamente en el ejercicio de acumulación de unos datos. Eso es solamente el punto de partida. Lo esencial está en que nuestros maestros lean, entiendan, interpreten y sobre ello definan acciones claras para poder avanzar en la definición de un plan de fortalecimiento académico para el tema del acompañamiento a los estudiantes en este proceso ya de ir organizando e entendiendo estas nuevas realidades con que se debe comportar el sistema educativo. Así que bajo ese contexto quiero hacer referencia a la información que van a tener ustedes entre el día de hoy y mañana, y es la orientación para la realización del día E, al igual que el año pasado lo extendimos en el tiempo para poderlo trabajar en el cierre de este año y en el inicio del otro año por la pertinencia que tiene para impactar procesos de desarrollo institucional en las primeras semanas del próximo año. Ustedes saben cuáles han sido siempre los propósitos del día E, hoy nos acogemos a ellos, una estrategia que viene definida por norma desde hace mucho tiempo en el Ministerio de Educación y que hoy estamos esperando que cada institución educativa se apropie, la repiense y la recree con base en lo que es esta gran apuesta nacional de evaluar para avanzar. Necesitamos poder generar condiciones que vinculen a la familia, a los maestros, a la comunidad académica y obviamente a los niños en la reflexión de esos resultados arrojados por la evaluación interna, y que realmente sea sobre ello que entre todos se planeen de manera concertada, participativa, ojalá en ejercicios muy innovadores de participación de los niños para poder planear y presentar cuáles son las grandes apuestas que tenemos para el próximo año en materia de flexibilidad curricular. Hoy todo ese saber acumulado en torno
a proyectos pedagógicos, a trabajo por proyectos, en habilidades STEM, en todo el ejercicio de flexibilidad curricular, en currículos abiertos, en posibilidades que están a disposición y puestos, digamos, sobre la mesa para que ustedes lo trabajen en esta lógica de priorizar aprendizajes. Todas las orientaciones y líneas que como Ministerio de Educación nosotros hemos venido entregando y hemos venido desarrollando conjuntamente con ustedes en estos últimos años, inclusive previo a la pandemia, pero de manera mucho más sistemática con la pandemia, evidentemente hoy son herramientas fundamentales para que ustedes desde su rol como directivos, como líderes de los procesos educativos, no solo administrativos de la institución educativa, evidentemente puedan manejarlos y puedan obviamente generar sobre ello una condición de trabajo al interior de cada institución educativa. Así que quería hacer referencia a ese proceso de lo que va a ser el día E para que lo estemos organizando y ya sobre eso, Grisela, para que entre a darle ya paso a los otros 2 puntos centrales que teníamos hoy en agenda. Muchísimas gracias, viceministra, por esa intervención tan importante. Antes de dar paso a nuestro director de primera infancia, de educación inicial, quiero contarles y retomar algunas de las palabras claves que nos acaba de dar la viceministra en su presentación. Primero, que seguimos concentrados en aquellos lugares que necesitan mejorar las condiciones para el retorno. Es una meta lograr que todos nuestros niños lleguen a los establecimientos educativos y lo logramos de la mano de ustedes, señores coordinadores, rectores, directores y obviamente a través de las secretarías de educación. También nos menciona la importancia de utilizar la herramienta Evaluar para Avanzar, dejándonos como un preámbulo que es muy importante rescatar y que tiene que ver con que ese proceso educativo que hacemos desde los establecimientos educativos debe tener esa posibilidad de reflexión para ajustarlo a las necesidades reales de los estudiantes. Debemos orientar todos nuestros procesos al desarrollo humano, teniendo en cuenta siempre como eje central el niño en el establecimiento educativo. Y el llamado a las familias, que seguro también nos están acompañando el día de hoy, en ese esfuerzo importante y adicional para garantizar ese proceso educativo que nos permita a través de su acompañamiento fortalecer el autoestima de los niños, que también va a ser un tema clave que vamos a trabajar el día de hoy con Gresa a través del tema de herramientas para el duelo. Sin más preámbulos, quiero darle la bienvenida a nuestro compañero, al doctor Jaime Vizcaíno, director de Primera Infancia, quien tiene un tema muy importante que nos va a contar sobre los avances, retos y logros de la educación inicial en el marco de la atención integral. Bienvenido, doctor Jaime. Grisela, muchas gracias. Viceministra, también muchas gracias. Un saludo especial, cordial a todas las personas que nos siguen en la sesión del día de hoy, rectores, coordinadores, docentes, equipos técnicos de las Secretarías de Educación. Muchas gracias por hacer parte de este espacio y por abrirle las puertas al Ministerio de Educación Nacional para compartir con ustedes algunos mensajes, algunas reflexiones el día de hoy en relación con la educación inicial y la atención integrada a la primera infancia. Creo que tenemos una presentación como para ir ambientando, pero pues mientras vamos proyectando la presentación, quisiéramos comentarles a todas las personas que nos escuchan, por supuesto, el sumarnos a este mensaje importante del retorno a la presencialidad. Cuando hablamos de los niños y niñas en primera infancia, particularmente, la presencialidad es mucho más importante, es absolutamente determinante en sus procesos de desarrollo. Creo que ya en 2 años de atención a distancia hemos podido percatarnos, quienes hemos tenido la posibilidad de pronto de acercarnos a los niños y las niñas, que es muy distinta la posibilidad que se tiene de trabajo de manera presencial con respecto a lo que se puede hacer a distancia. Las familias, si bien han hecho un esfuerzo muy importante y cumplen un rol también fundamental en el proceso de desarrollo de los niños y niñas, también pues por supuesto están entrando en otras dinámicas y eso pues impacta de manera importante el trabajo que se puede hacer con los niños y las niñas, pero también exige de parte nuestra como sistema educativo poder abrir las puertas, poder también abrir las instituciones educativas, los espacios, las aulas, para que los niños y las niñas vengan a la institución, desarrollen, puedan tener interacciones directas entre ellos, con el ambiente, con los docentes, con otros adultos, con el fin, por supuesto, de impulsar su desarrollo, y esto es algo que solamente se puede hacer de manera presencial en
las instituciones educativas y que por supuesto nos permite también desde el sector educativo aportar al desarrollo integral. Quisiera aquí pues en primer lugar hacer mención a lo que es nuestra ley 1804-2016, la política de Estado para el desarrollo integral de la primera infancia, que vale la pena mencionarlo, rectores, coordinadores, maestros, maestras. Hemos venido insistiendo a lo largo de estos 3 años en el Ministerio de Educación Nacional en reconocer que esta ley, que la ley 1804, es una responsabilidad directa de las instituciones educativas. Y lo digo de esta manera básicamente porque hemos venido encontrando en algunas situaciones, o al inicio, por supuesto, de este proceso nos encontrábamos con de pronto afirmaciones que decían, ah sí, la ley de primera infancia de 0 a siempre, claro, eso es del ICBF. No, esto es del colegio, esto también es de las instituciones educativas. En nuestras instituciones educativas hay niños de 4, de 5, de 6 años, hay niños en primera infancia, lo cual significa que tenemos una responsabilidad directa desde el sector educativo en brindar todas las condiciones que se requieren para garantizar su desarrollo integral de acuerdo con los lineamientos que nos dicta la política de Estado de 0 a siempre. Así que en principio, por supuesto, reconocer que los niños y niñas son nuestra responsabilidad, que la política también se implementa, por supuesto, y también es nuestra obligación desde las instituciones educativas implementarla en total cabalidad y que desde nuestro rol, desde el servicio de educación inicial que brindamos en las instituciones educativas, debemos, por supuesto, avanzar en garantizar esta atención. Aquí también vale la pena mencionar que no solamente el desarrollo integral ocurre en la primera infancia, sino que también los niños y niñas continúan con su proceso de desarrollo integral. En esto hemos venido también insistiendo con las secretarías de educación, con las instituciones educativas, en que los niños y niñas continúan su proceso de desarrollo. El desarrollo integral no concluye a los 6 años. Entonces brindamos atención integral en preescolar y en primero volvemos a fraccionar al niño. No, de ninguna manera. Todo lo contrario. En primero, en segundo, en quinto, en noveno, en 11, seguimos viendo a los niños y niñas de manera integral porque el desarrollo continúa. El desarrollo es un proceso continuo a lo largo de la vida y en este sentido la Política Nacional de Infancia y Adolescencia, que también recoge los postulados, los planteamientos, los enfoques, los conceptos de la política de primera infancia, proyecta justamente ese propósito de promover el desarrollo integral durante la infancia y la adolescencia, lo que nos obliga, por supuesto, a pensar desde el sistema educativo de qué manera organizamos nuestro servicio, de qué manera brindamos una atención que sea consecuente con la promoción del desarrollo integral, no solamente en la primera infancia, sino a lo largo también de la infancia y la adolescencia. Y es justamente en esta vía en la que hemos venido hablando desde el Ministerio de Educación Nacional sobre trayectorias educativas completas. Si nosotros logramos que los niños y las niñas, desde el inicio de la vida, desde la educación inicial y a lo largo de todos los momentos, los ciclos, los niveles educativos, pasen por el proyecto, por el proceso educativo en las instituciones educativas, podemos promover trayectorias educativas completas. Y en este punto vale la pena resaltar un aspecto que nos mencionaba nuestra viceministra en la intervención anterior. Cuando uno garantiza trayectorias educativas completas, cuando los niños pasan de un nivel, de un grado a otro. Y esto, por supuesto, implica que como sistema educativo evaluemos las posibilidades de cómo estamos brindando la atención a los niños y las niñas para garantizarles ese paso por el sistema educativo. Cuando los niños y las niñas pasan, por ejemplo, de la educación inicial al preescolar, allí hemos visto de pronto algunas reflexiones, o más bien la necesidad de generar algunas reflexiones en torno a la manera en que brindamos la atención a los niños y niñas. Nos hemos encontrado, por ejemplo, con afirmaciones que nos dicen, no, es que la educación inicial, el juego, la exploración, todo eso sucede por allá en los servicios del ICBF, pero cuando llegan al colegio, aquí en el colegio no se vino a jugar sino a aprender. Y afirmaciones como esas nos invitan a nosotros a reflexionar, a decir, bueno, el niño no ha cambiado, el niño es el mismo, el proceso de desarrollo es el mismo, por ende, el servicio que brindamos desde las instituciones educativas debería ser exactamente el mismo, pedagógicamente hablando, con respecto al que se brinda en los servicios de educación inicial. De hecho,
hablamos de educación inicial y preescolar y reconocemos al preescolar como parte de la educación inicial, primero porque la ley 1804 nos dice que la educación inicial es desde los 0 hasta los 6 años, ahí está contenido el preescolar, pero segundo también para reconocer que el niño y la niña no cambia. El niño y la niña, entre pasar de un servicio de educación inicial o del hogar, porque hay muchos que no tienen la posibilidad de pasar por allí antes, entre un servicio de educación inicial o del hogar, cuando pasa al sistema educativo, su proceso de desarrollo sigue siendo exactamente el mismo, por lo cual nuestra obligación como sistema educativo es adaptar toda nuestra pedagogía, todas nuestras prácticas, todas nuestras condiciones a promover su desarrollo. Y esto implica asumir los referentes técnicos de la educación inicial en la prestación del servicio educativo en el nivel preescolar. Es decir, que las actividades pedagógicas, que las prácticas, las experiencias que le brindemos a los niños y las niñas en este nivel, en el grado obligatorio y en los grados prejardín y jardín, deben ser también prácticas orientadas por el juego, la exploración del medio, la literatura y las expresiones artísticas, que son la forma natural en la cual los niños y las niñas manifiestan sus intereses, sus inquietudes, y a través de la cual también van incorporando, van adquiriendo habilidades y capacidades para la vida, y van por supuesto fortaleciendo su proceso de desarrollo integral. Así que el preescolar, toda la prestación del servicio en preescolar también está orientada por los lineamientos técnicos de la educación inicial. Pero además en la educación básica primaria es muy importante que esto lo continuemos. No podemos nosotros desarrollar juego, exploración, expresiones artísticas y literatura únicamente en grado transición y pasamos a primero y entonces ya volvemos otra vez a partir al niño en ciencias, matemáticas, lenguaje, cuando en el fondo la manera de aprender, la manera de desarrollarse es exactamente la misma. Por eso estamos haciendo, vale la pena yo creo que hacer la cuña de una vez, estamos haciendo en este momento con las entidades territoriales unos eventos, unos momentos de capacitación con maestras de preescolar, de primero y de segundo, para reconocer la manera en que el desarrollo del niño ocurre y la manera en que nosotros desde el servicio educativo podemos adaptar mejor nuestras prácticas para promover el desarrollo del niño sin entrar en calificativos ni en etiquetar a los niños y niñas con respecto a sus posibilidades de desarrollo. Veíamos en la Semana de la Neurociencia, que recién ocurrió la semana pasada, uno de los aprendizajes fundamentales o de las discusiones fundamentales era con respecto al proceso de desarrollo. Nos demuestra la ciencia que el desarrollo, en efecto, cada persona, cada niño, pues depende del contexto en el que se encuentra, tiene su ritmo y tiene su proceso particular de desarrollo, pero el desarrollo no ocurre de manera espontánea. El desarrollo hay que dirigirlo, el desarrollo hay que orientarlo. Así que nuestra función como adultos, nuestra función desde las instituciones educativas, pero también desde las familias, es promover ese desarrollo, es encauzar ese desarrollo y permitir que los niños y las niñas fortalezcan sus habilidades y capacidades de acuerdo con su propio contexto, pero también con su propio ritmo y sus propias posibilidades de desarrollo. Eso lo debemos hacer en el hogar, lo debemos hacer en la educación inicial, lo debemos hacer en los primeros grados de la básica primaria y por supuesto a lo largo de toda la trayectoria. Allí muy importante resaltar también la importancia de no etiquetar, insisto, a los niños y las niñas por sus posibilidades de desarrollo y, para decirlo más concretamente, revisar el tema de la reprobación y la repitencia, sobre todo en los grados primero y en el grado transición. Hemos encontrado también en estos recorridos que hemos venido haciendo por las instituciones y por las secretarías de educación afirmaciones como que no, es mejor que el niño ya repita transición, ya este año acabó, entonces que ya repita transición. Transición no se repite. Si uno se va a la norma, transición no se repite, en primer lugar, pero en segundo lugar, todas las oportunidades que el niño no pudo tener por no asistir de pronto a la actividad presencial, a la atención presencial en las instituciones educativas, es nuestra obligación garantizarlas el próximo año y poder trabajar con ellos, como lo decía nuestra viceministra, en una identificación de posibilidades a través de una valoración, un diagnóstico que hagamos nosotros como adultos de cómo está el desarrollo de los niños para nosotros adoptar nuestras prácticas y promover el desarrollo. No implica esto repetir, no implica esto reprobar, no implica esto poner a los niños y las niñas una etiqueta a lo largo de toda su vida que diga tú fuiste repitente, sino todo lo contrario, adoptar nuestras prácticas, flexibilizar nuestros currículos, flexibilizar también nuestras
oportunidades en la institución educativa para permitirle a los niños y las niñas encontrar oportunidades de desarrollo en grado transición, en grado primero, en grado segundo, en el grado en que tengan que entrar, sin necesidad de que nosotros como adultos decidamos que tiene que repetir un año de la vida. Para repetir, pues uno repite, no sé, las cosas que le gustan, ¿no? Uno repite una película, repite una película que le gusta, repite el postre, repite la comida, pero repetir un año, que uno como adulto decida que un niño o una niña tiene que repetir todo un año de su vida, eso creo que es una decisión que vale la pena ponderar con respecto a los efectos que puede tener esa decisión en el niño y en la niña, pero sobre todo con respecto a las posibilidades que nosotros como adultos les podemos ofrecer en lugar de tomar esa decisión. Creo que esto en primera infancia es fundamental y sobre todo cuando hablamos de trayectorias educativas completas, porque también lo que nos ha mostrado la evidencia es que cuando los niños y las niñas repiten, o cuando los adultos decidimos que los niños y las niñas deben repetir un año en básica primaria, estamos aumentando las probabilidades de que en secundaria deserten del sistema. Así que muy importante que en este momento del año hagamos esa valoración. Nos invitaba nuestra viceministra, rectores, coordinadores, maestros. Estamos en un momento determinante para decidir lo que podemos hacer con los niños y las niñas en este proceso de retorno a la presencialidad. Creo que ellos no tienen la culpa de lo que pasó, no tienen la culpa de la pandemia. Así que nosotros podemos, desde nuestra práctica, desde nuestro trabajo en las instituciones educativas, poder identificar cómo están los niños y las niñas y adoptar nuestras prácticas para favorecer su desarrollo independientemente del grado en el que puedan entrar. Para avanzar un poco más rápido, que sé que el tiempo creo que ya nos está yendo en nuestra contra, quisiéramos pues digamos enfatizar en los siguientes aspectos. ¿Cómo hacemos para que una institución, o qué ha significado para nosotros una institución educativa que promueve trayectorias completas, que promueve el desarrollo integral y que brinda atención integral a los niños y las niñas? Lo hemos venido recogiendo a través de estos 6 aspectos a los cuales me voy a referir muy rápidamente. Primero, las instituciones educativas deben brindar ambientes que promuevan la participación, la interacción, el aprendizaje de los niños y las niñas. Los ambientes son determinantes. La manera en que los niños se relacionan entre sí, con el adulto, con el contexto, con elementos para promover su inquietud, su investigación, para promover también, digamos, el relacionamiento de conceptos, es determinante no solamente en los primeros años de vida, sino a lo largo de toda la trayectoria. En esto vamos a hablar ahora más adelante de algunas cifras de cómo hemos venido desde el Ministerio de Educación Nacional, en conjunto con las entidades territoriales, brindando o dotando con elementos, con material pedagógico, las aulas de transición, pero también las aulas de básica primaria, las aulas de secundaria, para promover interacciones significativas y aprendizajes para toda la vida, para los niños y las niñas en su práctica, digamos, en su diario vivir en las aulas. Los ambientes son determinantes. No se trata de decorar, no se trata de poner bonito el salón, sino se trata de generar una interacción positiva, de generar una interacción dinámica del niño y las niñas con el ambiente, para que a través del ambiente también se fomenten aprendizajes. El segundo elemento tiene que ver con los docentes, el talento humano, docentes, directivos docentes, orientadores, administrativos, que son cálidos, que son sensibles, que son acogedores y que están cercanos a las realidades de cada niño y de cada niña. Más allá, por supuesto, de la calidad que sabemos que tienen nuestros docentes, más allá de toda la experiencia pedagógica y toda la experiencia de trabajo que tienen en materia educativa, también es muy importante fortalecer el ser, y es muy importante que desde el ser nos reconozcamos, primero como seres humanos y segundo como personas que tenemos contextos distintos y que a través de esos contextos aprendemos también de manera diferenciada. Así que el segundo gran elemento fundamental, por supuesto, para una institución educativa que promueve el desarrollo integral es contar con un talento humano fortalecido, que trabaja en equipo, que está atento a los procesos de desarrollo de los niños y de las niñas y que por supuesto implementa toda su experiencia y saber en función de promover ese desarrollo. El tercer elemento tiene que ver con la alimentación, un programa de alimentación escolar que hemos venido fortaleciendo desde el Ministerio de Educación Nacional a través de la unidad Alimentos para Aprender, que también está en proceso, por supuesto, de orientar, de fortalecer las orientaciones técnicas para que el alimento, para que la alimentación escolar sea también parte del proyecto educativo, sea también reconocida como una oportunidad para adoptar, para reconocer prácticas culturales, para también adoptar hábitos, rutinas, comportamientos
comportamientos, o más que comportamientos, digamos, como también relacionamientos entre los diferentes actores de la comunidad educativa, y que haga parte también de lo que significa la apuesta por el bienestar y la apuesta por la garantía nutricional de los niños y las niñas. Particularmente en primera infancia hay un énfasis particular que se debe dar en el tema nutricional, porque por supuesto esto impacta los procesos de desarrollo. Que además del aula, además del ambiente, el cuarto elemento tiene que ver con que además del ambiente en el aula, toda la institución educativa se disponga para la atención integral, la interacción, la exploración, las expresiones artísticas no deben ocurrir únicamente en el aula, deben ocurrir en toda la institución educativa. Y aquí es donde hemos venido articulando acciones, por ejemplo, con jornada única, con jornada escolar complementaria, con las cajas de compensación familiar, con la oferta local de cultura, de recreación, de deporte en las instituciones educativas, porque estos espacios son fundamentales también para promover el desarrollo de los niños y las niñas. Vivir experiencias basadas en el juego, la expresión, la investigación, la ciencia, la tecnología, pasa también por ofrecer este tipo de espacios en los proyectos educativos institucionales, no solamente en el aula, no solamente como parte de la apuesta curricular, sino como parte del proyecto educativo institucional. Aquí un llamado especial, rectores, coordinadores, el proyecto educativo institucional es el norte, es el horizonte que nos guía en las instituciones educativas, y en la medida en que ese horizonte, en la medida en que ese proyecto esté enmarcado, esté basado en brindar atención integral, en promover el desarrollo de los niños y las niñas en todas sus dimensiones y posibilidades, podemos nosotros también estructurar y desarrollar acciones que permanezcan a lo largo de la vida y a lo largo de toda la trayectoria educativa de los niños y las niñas. Hemos venido, por ejemplo, indicando: cuando un niño y una niña ingresa a una institución educativa, tenemos a lo largo de toda la trayectoria 2.400 oportunidades para impactar su desarrollo. ¿Cuándo son esas 2.400 oportunidades? Son 200 días al año durante 12 años de la vida. Y eso, por supuesto, se potencia en la medida en que las experiencias, cada experiencia que viva un niño o una niña en un día de su vida, en un día de escuela, va a impactar, por supuesto, su desarrollo de manera definitiva. Si cada uno de esos días, si cada una de esas oportunidades pueden tener, digamos, experiencia a través de juego, exploración, ciencia, arte, tecnología, por supuesto vamos a tener en 12 años después, unas, digamos, habilidades y capacidades que, digamos, sin duda van a superar nuestras expectativas en los niños y las niñas. Aquí qué pena que voy a resumir finalmente con una frase que le escuché a un rector de la institución educativa Dante Alighieri en San Vicente del Caguán, que decía: nosotros dejamos de dictar clase para brindar una experiencia de vida a cada niño y cada niña en cada día que vienen a la escuela. Y creo que esa es una frase que resume un poco el propósito, el espíritu que está detrás de la atención integral, y es que más allá de dictar la clase, se busca que las experiencias de vida que pasen los niños y las niñas en la institución sean significativas para su vida. Los últimos dos elementos tienen que ver con seguimiento y valoración del desarrollo. Por supuesto, las decisiones tienen que tomarse con base en evidencia, con base en la manera en que se está evidenciando el desarrollo de los niños y las niñas, y las familias. El último elemento tiene que ver con las familias, familias que se vinculan a los procesos educativos, familias que están atentas a lo que está sucediendo con los niños y las niñas en las aulas, familias que participan de los procesos educativos, familias que también, digamos, se unen y también contribuyen, aportan al fortalecimiento del proceso pedagógico. Ese es otro elemento fundamental. En esto hemos venido trabajando en la Alianza Familia Escuela desde el año pasado con todas las entidades territoriales, apropiando las orientaciones técnicas y encontrando los mecanismos de diálogo. En esto es muy importante reconocer que tanto la familia como la escuela tienen un rol determinante. No se trata de enseñarle a la familia a ser familia, ni que la familia le enseñe a la escuela a ser escuela, sino todo lo contrario, reconocer la importancia de la familia, reconocer la importancia de la escuela y encontrar los mecanismos de trabajo conjunto adecuados al contexto que cada uno puede desarrollar. En virtud, pues, digamos, de avanzar en esto, y ahora sí creo que me voy a adelantar mucho más rápido en la presentación. Desde educación inicial que hemos venido hablando, tenemos una meta de llegar a 500.000 niños y niñas que
participan en procesos de educación inicial con enfoque de atención integral que pasan por todo esto: dotaciones pedagógicas, formación de docentes, fortalecimiento del requerimiento nutricional, fortalecimiento de las experiencias en las instituciones educativas, vinculación de las familias y valoración del seguimiento y desarrollo. Vamos en 235.160, yo creo que esto me lo va a saltar para digamos más bien entrar a los detalles de lo que hemos venido haciendo. Hemos venido trabajando con todas las secretarías de educación en el fortalecimiento de sus capacidades personales, estratégicas y técnicas en materia de educación inicial. Aquí aprovecho también para agradecer a las secretarías de educación por facilitarnos la realización del Encuentro Nacional de Líderes de Educación Inicial, que lo vamos a hacer 23 y 24 de noviembre, martes y miércoles de la próxima semana, y que esperamos también aquí en este espacio con todos nuestros líderes de educación inicial continuar en este proceso de fortalecimiento de las capacidades estratégicas. Hemos venido identificando la oferta privada de educación inicial, que es muy importante y que también requiere un trabajo de articulación con las entidades territoriales. Nos pusimos una meta de 5.000 prestadores identificados en el cuatrienio y ya la superamos, siendo ya noviembre de 2021, superamos la meta, estamos en 5.242 prestadores privados y sigue creciendo porque evidentemente ya, digamos, los procesos de identificación y de trabajo en territorio nos han venido fortaleciendo. Hemos venido también desarrollando algunas alianzas para fortalecer algunos territorios en particular. Tenemos el proyecto Río, Juego y Aprendo en el departamento del Caquetá. Secretario de Caquetá, secretaria Floralba de Florencia han estado muy activos en el desarrollo de este proceso. Con UNICEF tenemos también unas estrategias de desarrollo en Arauca, norte de Santander, y también en los municipios de Floridablanca, Girón y Piedecuesta en el departamento de Santander. Con el Fondo Colombia en Paz vamos a hacer unas dotaciones de material pedagógico también en departamentos como Antioquia, Nariño, en zonas PEDET. De eso ya estamos trabajando para que en el año 2022 se dé esta dotación. Bueno, esto digamos como en términos del fortalecimiento. Aquí aprovecho para hacer un llamado particular en materia de ingreso de los niños y niñas al sistema educativo. Yo quisiera ya en los últimos minutos aprovechar para señalar la importancia de la atención presencial. Lo decía hace un momento, en educación inicial que nos hemos encontrado, que los niños y niñas o las familias deciden no ingresar. No, ya se acabó el año, entonces ya esperemos y el otro año ponemos a repetir al niño transición. No. En esto es muy importante retomar la importancia del proceso educativo, del trabajo conjunto, familia, institución educativa y de la atención presencial. Tenemos más o menos 50.000 niños identificados que ya tienen 6 años y nunca entraron al sistema educativo. Van a tener que entrar al grado primero porque así lo establece la norma. Uno no repite transición, sino que puede entrar a primero. Eso nos exige trabajar muy fuertemente en el grado primero para poder flexibilizar el trabajo pedagógico y que los niños y las niñas puedan encontrar oportunidades de desarrollo en este espacio. Aquí además vamos a hacer un trabajo muy fuerte con las entidades territoriales para promover el ingreso oportuno a los 5 años al sistema educativo y que también los niños que tenemos identificado para ingresar al sistema lo hagan efectivamente, si no, no hay inicio de trayectoria y eso pues por supuesto es el inicio de todo. Yo voy a pasar muy rápidamente. Estamos fortaleciendo aulas con material pedagógico, con salas de lectura. Hoy en el municipio de Ipiales, por eso nuestra viceministra está también allá en el municipio de Ipiales, vamos a tener la apertura de una sala de lectura. Ayer la hicimos en el municipio de Yopal. Hemos venido abriendo salas de lectura, vamos a tener 80 en total para este año y pues con una aspiración a duplicar este número y triplicarlo incluso en el año 2022. Estamos también dotando con bibliotecas de aula, 3.292 colecciones, con colecciones de libros para este proceso, y estamos haciendo también proyectos tipo, un proyecto tipo para fortalecimiento de ambientes. Estamos formulando uno para salas de lectura y también tenemos pues acuerdos marco. Hay 36 secretarías de educación que están adquiriendo material pedagógico a través de acuerdo marco. Estamos haciendo procesos de formación de docentes, como les decía, los eventos de capacitación para docentes de transición primero y segundo, toda la oferta del programa Todos Aprender, los 2.000 niños que tenemos en 10 entidades territoriales, 8 departamentos, para atención en la ruralidad, los docentes que estamos fortaleciendo, los docentes orientadores a través de la implementación de la familia, de la estrategia Alianza Familia Escuela, y bueno, todo el proceso que estamos haciendo con la expedición de experiencias en educación
educación inicial. Nuestra viceministra también acompaña hoy el evento en Ipiales de esta expedición, creo que es el último evento que tenemos en este marco, para visibilizar ese esfuerzo que están haciendo los territorios, los docentes, las instituciones educativas por brindar educación inicial en el marco de la atención integral. Creo que el resto ya lo podemos como resumir, yo simplemente concluyo allí señalando la importancia de trabajar conjuntamente nación, secretarías de educación, instituciones educativas para fortalecer esto, los ambientes pedagógicos, la práctica diaria con los niños y las niñas, porque finalmente allí es donde está la posibilidad de impacto y allí es donde está la posibilidad de cambio, digamos de impulso al desarrollo que podemos tener. Cada día que pasa un niño o una niña en una institución educativa debe ser una experiencia en sí misma y debe brindarle todas las posibilidades de aprendizaje y desarrollo que nosotros como adultos podamos ofrecerles. Así que muchísimas gracias al doctor Jaime Vizcaíno. Creo que nos ha dado un recorrido muy valioso, muy importante sobre los avances, logros y retos en educación inicial. Tenemos familias conectadas, quienes reconocen la importancia de todo lo que aquí en este espacio hemos mencionado. Temas claves, como lo mencionó el doctor Jaime, promover las trayectorias educativas completas, siendo esta una responsabilidad de todos los actores educativos, haciendo énfasis especial en la importancia del preescolar, algo que a veces dejamos de lado, y eso nos garantiza todo el proceso educativo del niño. Entonces, muy importante que todos los que nos acompañen le apuntemos y trabajemos en este proceso. Palabras también claves que rescatan la audiencia que tenemos en este momento conectado, la adaptación que tenemos que hacer a las actividades pedagógicas, la reconocen como un reto dentro del proceso, totalmente de acuerdo a que se deben seguir trabajando todas las acciones orientadas al juego para que el niño se enamore de ese proceso educativo y lo ganemos para toda la trayectoria y su proceso educativo. Agradecen también el proceso de capacitación que se viene dando a los maestros de preescolar, como lo acabas de mencionar, y creo que tenemos avances muy importantes en temas de fortalecimiento institucional con el trabajo que se viene realizando con las 96 secretarías de educación del país. Ese encuentro que vamos a tener creo que es muy valioso para poder seguir operativizando el proceso de educación inicial y garantizar el logro de la meta, que finalmente es un logro de país cuando logramos que los niños lleguen al final del proceso educativo. Daré las gracias, doctor Jaime. Creo que podríamos quedarnos mucho rato acá, es un tema bastante interesante, creo que las familias están muy contentas. Podríamos generar un nuevo espacio porque personalmente quedé enamorada del proceso que venimos llevando. Entonces agradecerle especialmente, han sido más comentarios que preguntas, todos hacen énfasis en que efectivamente el trabajo que se viene realizando es muy pertinente como país. Para continuar este proceso y poder seguir en el tema educativo y todos los componentes para el regreso a la presencialidad que hemos estado trabajando, nos acompaña hoy la doctora Gabriela Ferrero en nuestro tercer momento, quienes son nuestros aliados estratégicos, GRESA, quienes nos acompañan en todo el proceso de bioseguridad que venimos implementando en los establecimientos educativos. Y yo creo que el tema también es muy pertinente, que cuando hablamos de COVID, que no habla de duelo, creo que a veces lo dejamos de lado, no le damos la importancia, pero qué bueno poder rescatar desde el establecimiento educativo cómo identificarlo, cómo acompañar ese proceso a los estudiantes, maestros, a todos aquellos que hemos sido afectados por este proceso que nos ha cambiado la vida y es el COVID. Entonces nos trae un tema muy importante que se llama herramientas para acompañar procesos de duelo en el entorno educativo. Doctora Gabriela, bienvenida a este espacio. Muchísimas gracias, gracias por generar este espacio que es de atención precisamente integral a los estudiantes. Entonces vamos a empezar con este espacio que tenemos. El objetivo, y si me ayudan con la presentación, el objetivo de hoy es primero fortalecer nuestros conocimientos alrededor del duelo para poder acompañar esa experiencia humana que tienen los trabajadores, los docentes, los líderes y los estudiantes en esta época, sobre todo de pandemia. Pero adicionalmente otro de los objetivos es poder visibilizar la importancia de reconocer los duelos personales. Y aquí hay algo bien importante, y es que los duelos
es un tema de todos. Todos hemos pasado por pérdidas, todos hemos pasado en este último año y medio por dificultades en las que algo hemos perdido. Y es bien importante entender que el duelo no solamente hace referencia a la muerte, el duelo hace referencia también a múltiples pérdidas de objetos, de oportunidades, de situaciones, de relaciones. Y eso hace que el duelo sea muy común para el ser humano. Y por eso quiero partir y abrir este espacio de capacitación reconociendo los duelos de todos ustedes, reconociendo que todos nosotros hemos perdido algo. Y es desde esa situación, desde esa vivencia de duelo, que podemos realmente acompañar mejor a los demás. Y es que todos somos sanadores, entre comillas, o acompañantes heridos, todos nosotros. A lo largo de nuestra vida, a lo largo de nuestra historia de vida, hemos tenido pérdidas y por tanto hemos pasado por el dolor, es decir, por el duelo. Y es desde esa propia experiencia personal que podemos acercarnos empáticamente al dolor de otra persona. Y esta es la primera invitación que quiero hacerles, es utilizar esa propia experiencia de vida para poder acompañar a sus estudiantes, acompañar a sus colegas que estén pasando por procesos de pérdida. Y entonces, partiendo de esta realidad del duelo que tenemos todos nosotros, vamos a dividir este espacio en dos partes. Primero, vamos a entender conceptualmente qué pasa con el duelo, qué es el duelo, qué implica un duelo, para poder tener el conocimiento que necesitamos para luego integrarlo con nuestra propia experiencia de vida y así generar unos planes de acción dentro del ámbito educativo. Entonces vamos a empezar con esta primera parte, en donde tenemos una realidad mundialmente y nacionalmente de un duelo, y vamos a centrarnos específicamente en este momento en la muerte. ¿Listo? Como les digo, cuando hablamos de duelo podríamos hablar de muchísimas clases de pérdidas, pero en este momento, en este espacio vamos a hablar específicamente de la muerte y de la muerte alrededor de lo que nos ha dejado esta pandemia. ¿Listo? Cuando hablamos de duelo podríamos hablar de muchísimas cosas, podríamos hablar de muchísimas causas incluso de muerte, incluyendo el suicidio, pero como les digo, hoy vamos a enfocarnos en la pérdida de una vida humana, ¿sí? A raíz de esta pandemia. Entonces, es así como hemos encontrado estudios que a nivel mundial han reconocido que el duelo va a ser uno de los principales retos después de esta pandemia, incluso desde ya. ¿Y por qué? Porque se ha encontrado que 2 de cada 1000 niños perdieron a alguno de sus cuidadores en el transcurso de esta pandemia. ¿Sí? Es decir, que en nuestros salones de clases hay niños que están pasando por duelo, hay trabajadores que están pasando por duelo, y por eso es importante ponerlo dentro del plan de acción de este año y del próximo. Para Colombia, en el mes de agosto, habían 49.300 menores que habían perdido a alguno o a ambos padres, y estas cifras aumentan si contamos las pérdidas también de cuidadores como abuelos, que de pronto eran los cuidadores principales o tenían la custodia de estos menores, ¿sí? Entonces, cuando un niño o un adolescente pasa por este tipo de pérdidas, es una situación de vida que marca totalmente su desarrollo, como lo veníamos hablando hace un momento. Y adicionalmente tenemos la oportunidad de hacer que esta experiencia que los va a marcar definitivamente para su vida, pues sea lo más sana posible. Y aquí hay algo bien importante, y es que desde la presencialidad nosotros realmente podemos acompañar mucho mejor a nuestros colegas, a nuestros estudiantes a pasar por este momento de vida. Y esta es una razón más por la cual debemos seguir luchando para tener presencialidad en nuestras instituciones educativas. Pero entonces, ¿qué es el duelo? El duelo es un proceso
absolutamente natural. Como les digo, todos hemos pasado por eso. Y el duelo sucede cuando experimentamos una pérdida y se genera en nosotros una reacción de pensamiento, de emociones, de acciones, de dolor. La palabra duelo sale del latín de la palabra dolor. ¿Listo? Y entonces cuando nosotros experimentamos una pérdida, lo que pasa es que nuestra vida se desorganiza, se desequilibra. ¿Y qué es lo que hace el duelo? Permitirnos adaptarnos a esa nueva situación, a ese cambio que llegó a nuestra vida. Entonces, por eso el duelo, el proceso que implica un duelo, que ya lo vamos a ver, es muy importante, y es muy importante que sea un proceso natural, que sea un proceso que lleve el tiempo que necesite, que sea un proceso guiado, que sea un proceso sano, para que realmente nuestra vida, nuestro cuerpo, nuestras emociones puedan regularse. ¿Y cuál es el objetivo entonces también de ese duelo? Es aprender a vivir sin la presencia física de esa persona, pero manteniendo el vínculo con la realidad que queda presente, sin la presencia de esa persona. Es decir, aprender a vivir sin esa persona, pero recordando lo que esa persona fue para mí. Y todo esto nos lo permite el duelo. Por eso el duelo no se puede pasar, no podemos evitarle el duelo a nuestros niños, a nuestros adolescentes, aunque a veces quisiéramos que no pasaran por estas experiencias. Pero el duelo es muy importante y es una experiencia de vida que debemos aprovechar como una oportunidad de aprendizaje para ellos. Y a veces el duelo por la muerte de alguna persona cercana implica también no solamente la pérdida de la persona como tal, sino múltiples duelos, como microduelos. Por ejemplo, si yo pierdo a mi papá o a mi abuelo, no solamente pierdo a esa persona, también pierdo la relación, digamos, que teníamos. Entonces pierdo de pronto mi estatus, o se entiende que pierdo mi estatus de hija o mi estatus de nieta. Y si esa persona, por ejemplo, era proveedor mío, pues también pierdo esas posibilidades, esas oportunidades de manutención, bueno, de todo lo que esa persona hacía en mi vida. Entonces fíjense que no es solamente el duelo por la pérdida de esa persona física, sino por todo el significado que tenga esa persona. Entonces los estudiantes van a pasar por diferentes duelos, ¿listo? Y hay algo bien importante, y es que el duelo dentro de esta pandemia tiene unas características que debemos tener en cuenta, y es que el duelo en tiempos de COVID es un duelo que es muchas veces inesperado, y eso hace que sea un choque mayor emocionalmente, ¿sí? Porque no estábamos preparados para que eso sucediera. Y adicionalmente, por toda la pandemia, tenemos un contexto de aislamiento, tenemos un contexto donde se limita la posibilidad de acompañar al otro, de acompañar a quien está muriendo, pero también a su familia, ¿sí? Hemos tenido muchos retos para poder acompañar esos procesos de duelo, precisamente por no estar en la presencialidad, por todas estas medidas de bioseguridad que son muy importantes, pero que limitan un poco la relación con los demás. Y también se limitan los rituales sociales, culturales, espirituales que teníamos alrededor de la muerte. Y en algunos casos, en algunas familias, también hay una sensación de responsabilidad, porque acordémonos que hay un contagio de por medio. Entonces es común que cuando hay un contagio empecemos a buscar culpables, ¿no? ¿Quién contagió a quién y de qué manera y cómo fue y cómo esto nos llevó a estar en duelo en este momento? Entonces también hay muchos sentimientos de responsabilidad, de culpa, de rabia y de frustración alrededor del duelo dentro de la pandemia. Y entonces el duelo tiene naturalmente varias etapas. Les voy a explicar muy rápidamente. Existen muchas teorías alrededor de cuáles son estas etapas del duelo, pero para mí esta es la teoría más completa y que se vivencia realmente cuando uno está acompañando un duelo. Entonces, primero tenemos un momento de crisis, el momento mismo de la noticia que llega hacia nosotros. Entonces tenemos un momento de shock emocional en donde luego podemos experimentar
la negación, esto no puede estar pasando, esto no me puede estar pasando a mí, esta persona sigue viva, esta persona no ha muerto, ¿sí? Puedo cambiar esta situación. Hay otra etapa que es la ira, la irritabilidad, y entonces es común que tengamos en clase de pronto niños o adolescentes con rabia, ¿sí? Frustrados, adolescentes y niños que de pronto no están concentrados en clase porque su cabeza está lidiando emocionalmente con muchas cosas, ¿vale? Entonces es bien importante saber que estos chicos pueden experimentar rabia, pueden experimentar incluso algo de comportamientos de violencia y de irritabilidad con los demás en clase. También tenemos la etapa de negociación. Es una etapa en donde precisamente empezamos a evaluar qué podemos hacer para que esto no sea tan duro, qué podemos hacer incluso en los niños que tienen un pensamiento mágico, qué puedo hacer yo para que esta persona vuelva, porque tal vez se fue por mi culpa, ¿sí? Entonces hay una negociación, ¿qué podemos hacer para volver a encontrarnos con eso que hemos perdido? Y está la tristeza, que en la teoría se llama depresión, pero realmente es una tristeza que es natural por la pérdida, ¿sí? Entonces podemos tener niños muy cabizbajos, podemos tener niños introvertidos, podemos tener niños callados, pero no siempre la tristeza se ve con lágrimas, no siempre la tristeza se ve con caras tristes. A veces la tristeza también se ve con formas de frustración, de rabia, sí, como de muchas otras maneras. Ábrelo en el bolsillo de atrás de donde el que tiene cremallera. Está la solapita y puede abrir, meter. Perdón. Vale. Entonces, hay muchas reacciones emocionales que se pueden presentar, pero que realmente lo que me están hablando es que atrás hay una tristeza profunda que el niño o la persona debe desarrollar. Y hacia el final del duelo está la etapa de aceptación, ¿sí? Que es cuando realmente yo entiendo qué fue lo que pasó. Hablamos de la aceptación cuando hay una elaboración del duelo. Pero ¿qué pasa? Esto en la teoría está muy claro. Pero realmente lo que vemos es que esto no es progresivo, no es circular. Es decir, nosotros podemos saltar de una etapa a otra, incluso podemos devolvernos a diferentes etapas. Es decir, yo puedo al principio tener negación, después pasar a la negociación, incluso puedo llegar a tener algo de aceptación y luego devolverme a la tristeza, ¿vale? Entonces el duelo tiene estas etapas, pero estas etapas tienen tiempos que no están definidos, que dependen de cada una de las personas, que depende de su contexto, que depende de su edad. Y entonces es bien importante simplemente saber que estas etapas existen y que de pronto yo un día puedo tener a un niño que se concentra, que está bien en clase, y otro día un niño irritable. ¿Listo? ¿Por qué? Porque está pasando naturalmente por diferentes fases de su duelo y tengo que acompañar cada una de esas. Y entonces hay diferentes mitos y realidades alrededor del duelo en los niños, sobre todo, porque nos cuesta mucho unir muerte y niñez, ¿no? Son cosas que parecieran contrarias, pero la vida naturalmente está cargada de pérdidas desde la niñez. Y entonces no me voy a detener mucho en cada uno de los mitos, pero lo que quiero que quede como mensaje en este momento es que los niños experimentan el dolor del duelo, ¿sí? No por ser niños no lo experimentan o lo experimentan levemente, no. Cada niño en el mundo que es, ¿sí? En sus particularidades, experimenta el duelo de una manera diferente, ¿sí? Y es bien importante que para acompañar al niño en el duelo tenemos que trabajar con la persona, con el estudiante, con el trabajador, que por sus variables, por su contexto, va a reaccionar y va a tener un duelo de una manera particular, ¿vale? Y es bien importante saber que los niños deben participar
del duelo también de las personas que los rodean, ¿sí? Y es así como quiero hablarles de las diferencias entre un duelo de niños y un duelo en adolescentes. Lo que acabamos de hablar hasta este momento es lo que podríamos esperar de un duelo en un adulto, pero tenemos que ver algunas características específicas de estas edades. Entonces es bien importante que dependiendo de la edad del niño, el duelo se va a entender de una manera totalmente diferente, la muerte se entiende de una manera diferente. Entonces hay niños que por su edad pueden entender el concepto, pero hay otros más pequeñitos que no entienden qué es la muerte. Podemos tener niños que equiparan la muerte al sueño, ¿no? Es que está dormido y se va a despertar, ¿sí? O niños que aún no tienen este concepto de la permanencia. Entonces, el hecho de que no esté físicamente no quiere decir que no exista, ¿cierto? O al contrario, ¿vale? Entonces, la muerte es un concepto abstracto según la edad del niño, y es por eso que yo tengo que tratar de explicar qué fue lo que sucedió utilizando palabras y expresiones que el niño según su edad pueda entender, pero sin generar falsas expectativas. Es que va a volver, es que se fue pero ya viene, o es que algún día lo vamos a ver. No, vamos a tratar de explicarle con sus palabras lo que él necesite saber. Y es importante saber que en los niños se puede experimentar conmoción, confusión, algo de ira, que no necesariamente ellos van a verbalizar o van a expresar que es por la muerte, ¿sí? O que es por el duelo, sino que lo vamos a ir viendo en diferentes reacciones. Hay pequeños cambios comportamentales que podemos ir identificando en esos niños. Y adicionalmente, puede suceder que ellos empiecen a experimentar temor por perder a alguien más. ¿Listo? Entonces pueden estar hipervigilantes a que todos estén bien, a que todos estén aquí conmigo, y necesita esa atención. Pueden presentarse retrocesos en su comportamiento. Entonces niños que por ejemplo antes avisaban que querían ir al baño, ahora dejan de hacerlo. ¿Listo? Niños que antes dormían la noche completa, puede ser que tengan sueño interrumpido, que tengan pesadillas en la noche, que necesiten acompañamiento en la noche. Se puede generar culpa en los niños, lo que les decía hace un momento. El niño puede pensar que algo de lo que él hizo llevó a que esa persona ya no esté. ¿Listo? Así no entienda el concepto de la muerte. Puede ser que es que yo me porté mal y entonces esa persona se puso brava y se fue. Entonces es bien importante trabajar con este pensamiento mágico alrededor de los niños y trabajar de pronto esa culpa que podría presentarse. Y adicionalmente puede haber en algunos casos un deseo de irse con esa persona, un deseo de estar con esa persona. Entonces, ¿qué podemos hacer para acompañar a los niños? Primero tenemos que ser 100% honestos. Yo entiendo que hay familias que a veces quieren tapar un poco lo que sucedió y quieren esconderlo, y por eso empezamos a inventar historias y tratamos de hacerlo más fácil para los niños, pero con la honestidad y hablando con claridad es cuando realmente los estamos ayudando, porque la experiencia del duelo es una experiencia de vida que, como les decía hace un momento, tenemos que utilizar para aprendizajes futuros, ¿sí? Entonces podemos explicarles cómo ocurrió, si es favorable para ellos saberlo, saber que el abuelito estaba enfermo, que se empezó a sentir mal, que fue al hospital, que allí lo ayudaron, todos los detallitos generales que podamos darles a ellos para que ellos sepan qué fue lo que pasó. ¿Listo? Que esto no fue mágico, que esto no fue de un momento a otro, ¿sí? Permitirle a los niños participar de algunos ritos funerarios es bien importante. A veces no queremos que ellos estén ahí para que no vean a la familia triste, pero lo importante es que ellos puedan tener algún ritual en el que puedan participar y puedan, sobre todo, también despedirse de esa persona. Esto también los ayuda a procesar su propio dolor y a entender cómo se vive el duelo. Nadie
nace aprendiendo cómo se vive esto. Entonces, cuando él lo puede ver en su familia y está rodeado de su familia, entiende que es la tristeza normal de una pérdida. Y ahí es muy importante mantenerse físicamente cerca de ellos, que ellos sepan que estamos bien, que ellos sepan, pues en la medida de lo posible, que estamos con él. Y estar atentos a la aparición de algunos signos de alerta, es decir, comportamientos muy drásticos de cambios, de comportamientos muy drásticos, o que esos cambios se mantengan en el tiempo. Entonces, no está irritable algunas veces al día, o un día amaneció más irritable que otros, sino que esa irritabilidad o esa rabia o esa violencia se mantienen en el tiempo. ¿Listo? Esas son algunas alertas que podríamos ver. En el caso de los adolescentes, se suele generar sobreprotección para lo mismo que en los niños, como protegerlos de ese dolor, porque pensamos que de pronto puede hacer mucho para ellos. Y la verdad es que el duelo en los adolescentes se parece un poco más al duelo en los adultos. Se entiende un poco más este concepto de la muerte. Incluso hay unas ideas más hacia la trascendencia, ¿sí? Entonces hay unas preguntas más profundas que de pronto podríamos tratar de responder conjuntamente con ellos. Y las consecuencias y las reacciones van a ser muy parecidas a las que ya vimos en las etapas del duelo en los adultos. Pero es bien importante acompañar al adolescente en estos momentos. Estar presentes con ellos no significa siempre hablar. Acordémonos que los adolescentes a veces no tienen las palabras para expresar lo que sienten, pero sí valoran mucho la simple presencia de alguien a su lado. Y es bien importante acompañarlos de esa manera, porque de procesos de duelo bien manejados o mal manejados van a depender la autoestima, el rendimiento de ese adolescente, y pueden incluso afectar conductas futuras de consumo, conductas futuras de evitación de la emoción, de me como todo lo que siento, me cierro a los demás, no hablo, ¿sí?, de lo que siento. Pues se pueden entonces generar vacíos emocionales a futuro, y claramente eso afecta el crecimiento personal de los adolescentes. Entonces, por eso es bien importante poder acompañar en estas edades a los estudiantes. Que es bien importante hacerlos partícipes de la vida familiar. Mantener las rutinas tanto en el adolescente como en los niños es muy importante para que ellos sepan que sí hubo un cambio, que ellos perciben, que ellos saben, pero que podemos seguir manteniendo las rutinas porque la vida sigue de alguna manera y tenemos que adaptarnos a estos cambios. Proporcionar la información que necesiten. Hablar con los adolescentes es muy retador, pero debe iniciar desde mi propia experiencia. Si yo soy un adulto tratando de acompañar a un adolescente, tengo que empezar desde lo que me está pasando a mí, no cogerlo preguntas, porque eso no nos funciona con los adolescentes. ¿Cómo te sientes? Bien. Y ahí se terminó la conversación. Entonces tenemos que abrirnos desde nuestra propia experiencia para poder acercarnos a la experiencia de ellos. No sobreproteger, es muy importante. Acordémonos que en la adolescencia se está buscando la autonomía y la independencia, y tenemos que respetar también esos momentos a solas y generar espacios también en familia, manteniendo, como les decía, las rutinas y también las normas, porque entonces como está pasando por dolor, entonces soy laxo con él y lo dejo hacer lo que quiera, pero no, la idea es seguir manteniendo normas y rutinas y recordando su rol. ¿Por qué? Porque muchos adolescentes, sobre todo cuando tienen hermanos pequeños y muere el cuidador principal, ellos de alguna manera sienten la responsabilidad de entonces ser cuidadores de sus hermanos o de los más pequeños. Entonces es bien importante recordarles su rol. Ellos no tienen que pasar a cubrir las necesidades o el rol de la persona que murió. Y ya pasamos entonces a la segunda parte, en donde
tenemos unos principios claves del acompañamiento en duelo. Y quiero entonces hacer un pequeño ejercicio con ustedes allá en donde me están escuchando, y quiero que se imaginen a la persona que más quieren ustedes, a esa persona que para ustedes es más importante en la vida. Y entonces quiero que sepan quién es, que la visualicen, que se imaginen quién es. Y entonces resulta que quiero que se imaginen que esa persona está pasando por una pérdida, tiene una herida emocional en ese momento. Imagínense a esa persona con esa herida emocional, y que ustedes en ese momento no están ahí para atender a esa persona, para cuidar a esa persona. ¿Cómo les gustaría que otras personas externas cuidaran de esa persona que se imaginaron? ¿Cómo les gustaría que otras personas acompañaran a esa persona que ustedes aman? Así, tal cual, con esas aptitudes, con ese cariño que ustedes se imaginaron, es que tenemos que actuar. ¿Sí? Tenemos que imaginar y llenarnos de compasión, imaginando que esa persona a la cual estamos acompañando es alguien muy, muy importante para nosotros, que lo queremos, que lo respetamos, que lo amamos. Y entonces así yo puedo realmente acompañar a otra persona, ¿sí? Y es aquí donde juntamos nuestro conocimiento, ¿sí?, nuestra pedagogía con nuestra propia experiencia de vida, con saber ponernos en los zapatos del otro y saber que esa persona necesita acompañamiento en ese momento. Entonces, partimos de la escucha activa. La escucha implica estar presente en el momento que escucho a esa persona, estar presente con todos mis sentidos, no solamente el oído, es estar realmente allí con esa persona, sosteniendo eso que me está diciendo. Con empatía, poniéndome en los zapatos de la otra persona, reconociendo a la otra persona diferente a mí, pero como ser humano, y reconociendo quién es, cuál es su contexto, qué edad tiene, en qué curso está, quiénes son sus amigos, quién es su familia, quién era la persona que perdió. Es muy importante hacer ese reconocimiento. Para acompañar, yo también tengo que partir de la regulación de mis propias emociones, y tengo que guiar a esa persona también a regular sus propias emociones, que no es tarea fácil. Y claramente tenemos que partir de un conocimiento. Yo los invito a formarse en estos temas. Si tenemos el interés de acompañar el duelo, hay que formarnos, hay que saber sobre estos temas para realmente atender las necesidades de nuestra comunidad. Entonces, ¿qué podemos hacer ante el duelo? ¿Cómo acompañar? Entonces, primero, ¿qué sí podemos hacer? Podemos dedicar tiempo. El duelo es un proceso que necesita su tiempo, que necesita que nosotros dediquemos tiempo a la otra persona, pero también que tengamos tiempo de descanso personal, donde podamos regularnos también. Pero, adicionalmente, podemos escuchar y permitir la expresión emocional. Respetar los momentos de soledad también es importante, y para eso es bien importante preguntarle a la persona: ¿qué necesitas? ¿En qué te puedo ayudar? ¿Qué es lo que estás sintiendo? ¿Hay algo que pueda hacer por ti hoy? Porque a veces queremos invadir y cuando queremos cuidar y acompañar, lo que queremos es hacer mucho. Y a veces lo que necesita esa persona es simplemente que estemos ahí, no que hablemos mucho, no que hagamos mucho, simplemente estar allí, presentes. Puede ser en silencio. Entonces es bien importante preguntar qué necesitamos. Expresar y compartir nuestras propias emociones también es importante, involucrarnos dentro del proceso. Pero sobre todo es bien importante qué no hacer. ¿Por qué? Porque en nuestra sociedad hemos aprendido a lidiar con el duelo de unas maneras que no son muy sanas. Y entonces, cuando escuchamos que alguien está en duelo, lo que hacemos es contarle de nuestro duelo, ¿no? Entonces, esta persona nos acaba de contar, estamos acompañando. No, y es que a mí me pasó que cuando yo tenía tal edad, a mí me pasó esto y esto y esto. O comparamos, pero es que su hermano no está tan triste.
¿Sí? Entonces, comparar, no lo hagamos, ni con nuestra propia experiencia, ni con la experiencia de otros. Evitar las frases hechas, como esa persona va a estar mejor, no estés triste porque si no, no dejas descansar a esa persona. ¿Sabes? Todas estas frases que nos han enseñado culturalmente a decir, y la verdad es que no sabemos lidiar con la muerte. Es algo que queremos evitar a toda costa, el dolor y el hablar de la muerte. Y es absolutamente natural que salgamos y nos ideemos ideas como estas o frases como estas, pero la verdad es que no las necesitamos. Lo que necesitamos es estar presentes. Y cuando yo me doy cuenta de la emoción del otro y del pensamiento del otro, realmente voy a tener el suministro que necesito para decir las cosas que debo decir. O simplemente podemos decir, aquí estoy, ¿qué necesitas de mí? ¿Sí? Esa es una frase perfecta para decirle a una persona que está en duelo, para iniciar el acompañamiento. Y es bien importante no apurar o no limitar. ¿Sí? Ya llevas un mes en duelo, no, ya deja de llorar, ya sé fuerte, ¿no? Anímate. No, el duelo dura lo que tenga que durar en cada una de las personas, ¿sí? Obviamente hablando desde la clínica, pues tenemos unos criterios clínicos que nos hablan de un duelo patológico. Si nosotros creemos que la persona definitivamente no tiene avances en la adaptación de su vida después de la pérdida, pues podemos buscar esa ayuda profesional que nos ayude a guiar a la persona. Pero como les digo, naturalmente el duelo necesita tiempo. Y es bien importante no decirle a la otra persona qué hacer o qué decir de su dolor. No estés triste, no pienses así, no pienses eso que te hace daño, ¿no? Si la persona está pensando eso, está sintiendo eso, es su proceso. Y mi tarea es estar allí, es escucharlo, ¿sí? Y es tratar de regularlo, pero no a la fuerza, no diciéndole qué hacer. Y ahorita vamos a ver cómo se regula esto. Entonces, dentro del ámbito educativo, tenemos diferentes momentos que tenemos que tener en cuenta para generar planes de acción alrededor del duelo. La primera es la evaluación. Tenemos que evaluar cómo está nuestra comunidad, cómo llega nuestra comunidad a la presencialidad. Tenemos que evaluar cuáles son las necesidades en general, las necesidades emocionales de nuestra población. ¿Listo? Saber quiénes están en duelo y podemos trabajar en actividades generales para salones o podemos trabajar específico en esa persona que tiene duelo. Y adicionalmente, que tenemos que empezar a trabajar también sensibilización, que casi estas dos van de la mano. Yo evalúo a mi comunidad, sus necesidades, pero adicionalmente tengo que hacer campañas de sensibilización para que la gente sepa que está bien hablar de esto, para que la gente sepa que tiene el apoyo que necesita. ¿Sí? Tengo que sensibilizar. Como les digo, no nos gusta hablar de la muerte. Entonces es bien importante generar espacios donde sea natural hablar del duelo. Y esto viene acompañado de la psicoeducación, educar a las personas en el duelo, formarnos como ya les dije. Y con esto se generan planes de acciones. Partiendo de la evaluación, de una sensibilización de mi comunidad, yo puedo generar planes de acción conformando equipos que sean responsables de estas actividades del duelo, que tengan la voluntad y el conocimiento para generar estos planes. Y hay que tener muchísimas variables en cuenta para generar precisamente esas acciones. Tenemos que tener en cuenta cuál es la edad de los niños que tenemos o de los adolescentes, y según esa edad planificar ciertas acciones y palabras que vamos a decir. Tenemos que ver también cuál es el desarrollo cognitivo de esos niños o de ese niño que vamos a acompañar, porque sabemos que no siempre la edad es el único indicativo de que tanto me puede comprender este chiquito, sino que también depende de un desarrollo cognitivo, de un desarrollo emocional también, para saber yo hasta dónde puedo llegar para explicarle o para acompañarlo en su emoción. Tengo que saber cuál es la población a la que voy a llegar, si voy a incluir a las familias, si voy a incluir a los docentes, qué puedo hacer para que sea algo más familiar o solamente con un grupo de estudiantes que esté en duelo o con todos los estudiantes en general. ¿Cuál es el contexto de la pérdida? Necesito saberlo. Como les decía, es diferente tratar un duelo que
sucedió en medio de una pandemia por COVID de un momento a otro de manera inesperada, a un proceso de duelo de una enfermedad crónica, por ejemplo, que llevaba años, que ya estábamos un poquito más preparados, entre comillas, para el deterioro de esa persona. El momento en que vamos a hacer esas actividades y cuáles son las vulnerabilidades de los niños y de los adolescentes anteriores. Acordémonos que los niños y los adolescentes tienen dificultades de salud mental. Hay niños que son propensos a la depresión, hay niños que son propensos a la melancolía, que tienen TDAH, hay niños que tienen diferentes condiciones en las que nosotros debemos conocer para integrar dentro del acompañamiento. ¿Cuáles son las temáticas que podríamos abordar dentro del acompañamiento en el ámbito educativo? Lo que hablábamos hace un momento de los mitos sobre el duelo, desmitificar el duelo en los niños y en los adolescentes, que este sea un tema más dentro de los que hablamos para formar integralmente para la vida. Diferencias entre el duelo de los adultos, de los niños, de los adolescentes, como los vimos ahorita, cuáles son las expresiones normales del duelo y cuáles son las alertas tempranas que tenemos que tener en la institución, cuál es ese camino al duelo, es decir, las etapas de ese duelo, cómo podemos gestionar el autocuidado para la pérdida, cómo podemos cuidarnos también como docentes, como líderes durante el acompañamiento en el duelo. El trabajo en el duelo con las familias es bien importante, es algo que podemos hacer dentro del ámbito educativo. Podemos apoyar los rituales de despedida, de pronto no generarlos dentro del ámbito educativo, pero sí apoyar de pronto a las familias que quisieran hacerlo, siempre con consentimiento de ellas, y generar momentos o espacios de expresión emocional y capacidades socioemocionales. Entonces, el duelo se puede convertir, si lo hacemos adecuadamente, en una oportunidad de aprendizaje enorme para nuestros estudiantes, para toda la comunidad educativa realmente. Y entonces tiene diferentes pedagogías. Una pedagogía del acompañamiento, estar presente, que el docente esté allí y que el estudiante sepa que está allí. La pedagogía de la escucha, acuérdense, escuchar con todo mi cuerpo, escuchar con todos mis sentidos y sostener aquello que estoy recibiendo del otro. La pedagogía del cuidado, y es poder acoger lo que es el duelo en el otro con compasión y con ternura y con empatía. Es el cuidar a aquellos que amo. Y la pedagogía del sentido. La muerte trae consigo muchas preguntas acerca del sentido de la vida, ¿sí? Y hay muchas preguntas trascendentes que no podemos contestar como docentes, pero lo que sí podemos es acompañar mientras el estudiante responde por sí mismo esas preguntas. ¿Qué actividades podemos hacer a nivel de nuestra clase, de nuestro grado, a nivel grupal? Podemos hacer asambleas o círculos de expresión emocional en donde hablemos de lo que estamos sintiendo, de la experiencia. Acuérdense que siempre esos círculos deben abrirse desde la propia experiencia. Yo me tengo que involucrar dentro de esa asamblea. Las expresiones artísticas son una de las mejores formas de trabajo del duelo en el ámbito educativo, sobre todo con los niños más pequeños, pero a veces también con los adolescentes que, como les decía, no encuentran a veces las palabras para poder expresar lo que sienten. Entonces, a través del arte, a través de la pintura, del canto, a través de la escultura, pueden expresar algunas de las emociones que están llevando en ese proceso. También el trabajo mediante películas, mediante libros, mediante cuentos que hablen sobre esta temática de la muerte, de la pérdida, y que nos lleve a reflexionar y a poner en palabras o imágenes aquello que estamos viviendo. Y lo bueno de las películas y los libros es que me ayudan a poner el dolor en otro, en un personaje, y eso me ayuda a veces a poder liberarme de la presión de hablar de esta situación. Están las técnicas narrativas, escribir cartas, escribir relatos, también escucharlos. Puede funcionar. Todo lo que tenga que ver con actividades en donde aprendamos competencias socioemocionales. En el duelo tenemos un despertar de emociones increíbles, muy grandes, que podemos aprovechar. Poderle enseñar a los estudiantes sobre empatía, sobre acompañamiento, sobre compasión.
sobre respeto. Todas son estas competencias blandas que podemos aprovechar para enseñar en momentos de duelo. Y están todos los momentos de regulación emocional. Qué bueno poder enseñarle a los estudiantes a respirar cuando se sientan intranquilos, cuando se sientan irascibles. Qué bueno poderles enseñar a regular, a identificar su dolor en el cuerpo, cómo se siente el sufrimiento en el cuerpo, cómo se siente la tristeza en tu cuerpo, cómo se expresa, en dónde está, cómo se llama y cómo la puedo regular. Entonces, todas estas son actividades que podemos hacer en el ámbito de clase. Ahora, con un estudiante, si no queremos hacer algo general, sino que tengo un estudiante que está pasando por duelo, ¿qué hago? Entonces, necesito escuchar y necesito que mi estudiante sepa que yo estoy aquí si quiere hablar conmigo, ¿sí? Puede ser que nos quedemos en un momento en el descanso y hablemos, ¿sí? Yo necesito dejarle saber a ese estudiante que aquí estoy yo. Podemos discutir el tema del duelo en clase de manera general y no solamente hacia ese estudiante. Podemos mostrar flexibilidad. Sabemos que el niño va a tener diferentes fluctuaciones emocionales, que no va a estar concentrado seguramente, que necesite momentos de descanso. Entonces podemos dárselos. Podemos permitirles llamadas al hogar, porque como les dije, los niños necesitan saber que el resto de su familia está bien. Entonces, qué bueno sería que en la mitad del día de la jornada escolar recibieran una llamada del resto de su familia para saber que están bien, y acompañamiento en fechas especiales de ahí para adelante cuando se requiera. Tenemos entonces muchísimas herramientas que los invito a buscar, a indagar. Hoy era un brochazo muy grande por este tema, pero realmente para construir esos planes de acciones ya hay herramientas que ustedes pueden utilizar. Entonces tenemos estas guías que ustedes están viendo en la pantalla. También tenemos desde el Ministerio el abordaje pedagógico. Hay temas que son muy importantes, como los primeros auxilios psicológicos. Podemos tratar el duelo, pero desde el suicidio, por ejemplo, con estos elementos que tenemos. Y hay ya páginas de internet, aplicaciones que existen para ayudarnos en todos estos procesos. Entonces, quiero darles las gracias por este espacio, por permitirme hablar de estos temas tan importantes para la vida de nuestros estudiantes, y espero realmente que este sea uno de los enfoques educativos y pedagógicos que ustedes tengan para el próximo año, donde, como les decía desde el principio, esta va a ser una de las principales problemáticas de salud mental dentro de nuestras comunidades. Muchísimas gracias por el espacio. Muchísimas gracias a la doctora Gabriela por esta intervención tan interesante. Todas las personas que en este momento se encuentran conectados ven muy pertinente el tema del duelo y lo vemos como una real oportunidad para convertir en un aprendizaje en donde todos los actores educativos deben contribuir. Ese tema de la pedagogía del acompañamiento, del cuidado, de la escucha, del sentido, es muy importante y yo creo que ahí va desde la casa hasta el establecimiento educativo. Entonces, muy agradecidos con el tema que es muy pertinente en el día de hoy. Y tenemos algunas preguntas. Nos vamos a devolver, doctor Jaime, porque no habían llegado las preguntas cuando terminamos su presentación. Tenemos dos preguntas muy importantes que nos hacen desde nuestra audiencia que aún se encuentra conectado. La primera es: ¿qué procesos de formación adelanta el Ministerio de Educación para el uso adecuado de materiales pedagógicos en educación inicial? Y una segunda pregunta: ¿los niños que no asistieron a atención presencial deben repetir transición? ¿Los que entran de 6 años a primero sin pasar por transición deben repetir el año? Doctor Jaime. Gisela, muchas gracias, y también a las personas que nos hicieron las preguntas, muchísimas gracias también por expresar las inquietudes que nos permiten también como puntualizar y profundizar algunos aspectos de los que hablábamos. Sobre el primero, formación para uso de materiales. Yo en esto mencionaría básicamente 3 cosas. Primero, si hemos venido haciendo unos procesos de formación directos. Procesos de formación, por un lado, en este momento lo anunciaba, desde ayer y a lo largo de las próximas semanas vamos a estar desarrollando unos eventos de formación en cada una de las entidades territoriales. Hoy estamos en Quibdó, estamos en Yopal, mañana vamos a estar también con los docentes de Chocó, con los docentes de Palmira. Ya estamos organizando todos estos
estos eventos en compañía de las entidades territoriales. Aprovecho, por supuesto, para agradecer el apoyo de las secretarías para lograr la convocatoria de estos docentes de transición primero y segundo, para orientar el uso de los procesos, digamos, del material pedagógico. Hemos venido también, en la medida en que hemos venido entregando, vale la pena también señalar, desde la última semana de octubre y hasta esta semana ya se están haciendo las últimas entregas de material pedagógico. Hemos venido haciendo el acompañamiento directamente en las sedes educativas con las secretarías de educación, y en esto también vamos a hacer, este es parte del propósito del encuentro de líderes de educación inicial, porque por supuesto también necesitamos aquí todo el despliegue desde las secretarías de educación para acompañar el uso pedagógico de los materiales, y tenemos también por supuesto el proceso de acompañamiento a través del programa Todos a Aprender, que desde hace 3 años hemos venido incorporando toda la línea técnica de educación inicial, y que a través de nuestros tutores, de nuestros formadores y de todo el equipo de trabajo del programa Todos a Aprender hemos venido también dando orientaciones sobre el uso pedagógico del material, por un lado. Por otro lado, tenemos también elementos escritos. Hay una guía escrita de uso de material pedagógico en educación inicial, que incluso nos da ideas elemento a elemento. Hay unos folletos, digamos, ya hemos producido un lineamiento sobre ambientes para aprender, por ejemplo. Tenemos también una guía de diseño universal del aprendizaje, que también nos da ideas sobre cómo emplear el material. Eso, digamos, además de los procesos de formación y de los procesos escritos, que son como los 2 primeros, quiero enfatizar también en un tercero, que es la confianza de los docentes. Profes, maestros, maestras, coordinadores, orientadores, rectores, confiemos y confiamos también nosotros directamente en su experiencia, en su capacidad. Los materiales que hemos venido entregando no son en algunos casos materiales muy complejos. En educación inicial hemos venido entregando hula-hulas, pelotas de espuma, trapillo, lana, tijeras, plastilina. A veces uno esperaría que pues le digan, bueno, ¿cómo usar las tijeras? Pero también confiamos, profes, en que toda su experiencia ustedes la pueden poner al servicio. Eso es material que están dispuestos para que su experiencia, su imaginación, su práctica, su lectura del contexto nos permitan usar o sean usados de la mejor manera para promover el desarrollo de los niños y las niñas en aula. En esto, digamos, el tercer elemento, quisiera enfatizarlo nuevamente, la confianza. Confíen en su experiencia, confíen también en su creatividad, no como nosotros estamos confiando en ello, porque son materiales que finalmente son de uso diario. Eso con respecto a la primera pregunta. Frente a la segunda, el tema de la repitencia es muy importante. Insisto, estamos en un momento del año, en noviembre, en el que uno tiene que definir quién repite, quién no repite, pero creo que es clave, enfatizar nuevamente en que repetir es una decisión que tomamos nosotros los adultos sobre un proceso de desarrollo del niño. Y el proceso de desarrollo del niño, lo que nos ha mostrado la evidencia científica, es que lleva su propio ritmo y somos nosotros los que lo encauzamos. Si uno se va a la norma dice que transición no se repite. Eso está escrito en un artículo del decreto 1075-2015, dice que los niños en preescolar no repiten grados ni actividades, sino que avanzan de acuerdo con su proceso de desarrollo. Entonces, en principio, el grado de transición no se debería repetir. Y el grado primero, frente al grado primero hemos venido, yo he escuchado varias veces el mito de que es que si el niño no sabe leer no puede pasar primero o no puede pasar transición, y eso en el fondo termina siendo, digamos, una idea que se ha venido construyendo de pronto con el voz a voz, pero que en últimas no es consistente con la comprensión del desarrollo que nos ha venido mostrando la evidencia científica. ¿Qué debemos hacer nosotros? Ajustar nuestra práctica pedagógica en transición, en primero y en segundo, para que el niño pueda avanzar a lo largo de la trayectoria sin ponerlo a repetir. Porque, insisto, la repitencia es una decisión nuestra sobre el niño y eso tiene muchos impactos, pero también es una decisión nuestra la práctica pedagógica. Así que, en última, la invitación es que tanto en transición como en primero como en segundo adoptemos, flexibilicemos nuestra práctica para permitir que el niño o la niña desarrolle las habilidades, las capacidades de acuerdo con sus propios ritmos, pero también, digamos, nos permita como avanzar en los procesos que tenemos previstos pues desde las instituciones educativas, desde nuestros proyectos educativos institucionales para esos grados en particular. Perfecto, muchas gracias por las claridades al doctor Jaime Vizcaíno. Me voy a permitir leer un comentario de una de nuestras docentes, María Ligia Mateus Morales, docente del Instituto Puente Nacional de Santander. Agradece esta charla tan apropiada
y que es muy pertinente para los maestros, espacios donde podemos estar congregados desde nuestras aulas, llevándonos a reflexionar sobre diferentes temas que vivimos en tantos momentos con estudiantes y no sabemos cómo orientar casos como el del duelo. Tenemos también, doctora Gabriela, 2 preguntas que por temas de tiempo le vamos a pedir que nos ayude de manera rápida. La primera pregunta es, desde la institución educativa San Luis del municipio de Belén de los Andaquíes, Caquetá, ¿cómo lograr en el estudiante que el proceso del duelo sea lo más sano y guiado posible cuando el nivel académico del estudiante está bastante bajo y es una preocupación que ocupa el docente? Es nuestra primera pregunta. Y la segunda, ¿cuándo se debe decirle a la familia que lleve al niño a atención especializada? ¿Qué signos son claves dentro de este contexto? ¿Y pueden los niños ayudar a los adultos a atravesar el duelo? Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, de la primera pregunta, es bien importante que en el momento del duelo el niño tiene su atención centrada en lo emocional, en sus pensamientos. Entonces va a ser muy difícil poder ver un progreso académico si ya él de por sí venía con un rendimiento bajo. Entonces es bien importante primero trabajar en las capacidades socioemocionales del niño, enfocarnos por un momento en lo emocional para que él aprenda a regular su emoción primero, para luego, una vez tenga las emociones reguladas y un pensamiento un poco más claro, sí enfocarnos en los objetivos académicos que tengamos para él. Entonces es bien importante hacer un alto, un momento en la parte académica, enfocarnos en lo emocional con la ayuda de la familia para poder regular esas emociones, trabajar ese duelo y luego sí ir fortaleciendo la parte académica. De la segunda pregunta, en cuanto a estas alarmas que podemos ver y que tenemos que estar atentos para poder remitir a un profesional. Como les decía en la presentación, es todo cambio comportamental que sea abrupto de un momento a otro, que no sea normal ni esperado en el niño, pero adicionalmente que sea sostenido en el tiempo. Entonces, hablamos de que hay una tristeza, una irritabilidad que es normal, una falta de concentración, una frustración que son normales. Pero ¿qué pasa? Cuando estos síntomas, comportamientos se quedan mucho en el niño, mucho tiempo, y podemos hablar de semanas o meses, allí hay una alerta que me está diciendo que algo no está bien, algo no estamos procesando adecuadamente. Como les decía, también puede haber cambios en los hábitos del niño. Entonces, por ejemplo, puede modificarse sus hábitos de sueño, sus hábitos de alimentación, pero cuando ha pasado tiempo y el chiquito sigue sin poder dormir, sin poder conciliar el sueño, con una preocupación excesiva, con un miedo profundo, por ejemplo, a perder a otro familiar, o con sentimientos de culpa o responsabilidad muy marcados, allí podemos buscar ayuda. Ahora, la ayuda profesional no debe ser solamente cuando vemos que el problema es enorme y que no sabemos qué hacer. Ustedes pueden contar, si quieren, con acompañamiento de un profesional desde el primer momento, y eso no va a hacer daño, incluso puede servir. Entonces, si ustedes sienten que no tienen las capacidades para acompañar, que no saben cómo hacer, o que hay algo que ya de por sí les preocupa o le preocupa al menor, al adolescente, y quiere buscar ayuda, háganlo sin dudarlo. ¿Listo? Y la tercera pregunta, ¿me la repites, por favor? Claro que sí. ¿Pueden los niños ayudar a los adultos a atravesar un duelo? Sí pueden ayudar. No debe ser su responsabilidad. No debemos responsabilizarlos de que nos ayuden, pero sí podemos implicarlos en el proceso. Y la verdad es que casi siempre cuando hay alguien en duelo en la familia, esto implica una tristeza, un duelo en los demás, es decir, que no es aislado, ¿sí? No es que yo como adulto estoy pasando por duelo y mi hijo me está viendo pasar por duelo, no, él también está llevando un proceso, así no sea el mismo mío, algo de tristeza, algo de confusión debe haber en el menor. Entonces es bien importante encontrar momentos en donde podamos expresar qué es lo que sientes. Yo te puedo mostrar algo de lo que yo siento, y aquí es bien importante el no tener pena, el no tener miedo de llorar en frente de los niños. Obviamente
pues no va a ser todo el tiempo, pero podemos llorar enfrente de ellos, podemos mostrarles que el llorar está bien, podemos mostrarles que el sentir tristeza está bien. Y ahí es una ayuda mutua. Yo le estoy enseñando y él me está enseñando. Yo creo que todos los que trabajamos con niños, hemos podido trabajar con niños, nos hemos dado cuenta que a veces ellos son los maestros y que a veces ellos, mediante sus preguntas, sus curiosidades, nos llevan a pensar de una manera totalmente diferente. A veces estamos muy centrados en el dolor y un niño me puede hacer una pregunta que me hace salir de su estado mental y que me hace preguntarme otras cosas y pensar en otras cosas. Entonces yo siento que es un proceso de ayuda mutua, pero para eso tenemos que dejarlos involucrarse, tenemos que permitirles estar allí con nosotros. Muchísimas gracias a la doctora Gabriela, a nuestros panelistas, al doctor Javier. Queremos aprovechar este cierre para invitarlos a todos para que puedan ingresar a nuestra escuela virtual de secretarías. Allí encontrarán todo el contenido de las grabaciones y presentaciones que hoy hemos tenido y todas las sesiones anteriores. Les recuerdo el enlace escuelasecretarias.mineducacion.gov.co. Y quiero cerrar con un anuncio final para todas las entidades territoriales certificadas que participaron en el encuentro regional de intercambio de buenas prácticas que se realizó hace unos días en la ciudad de Cali el pasado 9 y 10 de noviembre. Justamente en nuestra escuela virtual de secretarías encontrarán hoy en el transcurso del día los resultados del concurso que se llevó a cabo para destacar las buenas prácticas. Así que los invitamos a todos a que puedan ingresar, revisar. Agradecer nuevamente a nuestros participantes, a nuestros panelistas y los esperamos el próximo jueves en una nueva sesión de Conéctate con el MEN. Muchas gracias para todos y feliz día.